les queremos, bueno, el día de hoy la idea sería como avanzar en esta cuestión de la propuesta para hacer digamos, la exploración. Entonces vamos a revisar un poco lo que son los objetivos y, y bueno, algunas observaciones que les hicimos ahí en sus documentos, pero donde más nos vamos a concentrar es en las preguntas. Ahí necesitamos que pongan la suficiente atención porque les vamos a dejar o les vamos a encargar un ejercicio para complementar esta situación y que la siguiente semana ya podamos tener definido ya lo que es el instrumento para ver a decidir más o menos como a quién y en qué momento aplicarlo, ¿no? También les vamos a comentar que igual vamos a grabar la Sesión. videollamada. Eso es solamente como para que nosotros después esto lo subamos estamos poniendo los videos y que ustedes digan, ah, bueno, no me acuerdo qué me dijeron, entonces ya nada más puedan como recurrir al video, ¿va? Entonces, ¿iniciamos? Sí, nos vamos igual directamente al tema al documento que ustedes nos hicieron llegar, en donde ya nos describían parte de lo que es como el objetivo que les habíamos solicitado, este objetivo que tiene que ver específicamente con la herramienta. Entonces, aquí nosotros les hicimos algunas observaciones que quisiéramos como puntualizarles en relación al objetivo. Dejen cierro aquí nada más. Y bueno, el objetivo que ustedes nos colocaron aquí es identificar problemáticas en la organización, en los procesos de trabajo, en la cultura o en la estructura organizacional de los diversos comercios que colaboran con la Universidad Autónoma de Querétaro. En este caso, quisiéramos comentarles que, bueno, todo objetivo debe de contener algunas partes específicas. Entonces, nosotros se nos hace como más sencillo identificar esas partes con algunas preguntas. En este caso son tres como básicas, ¿no? Es como el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, el ejercicio que realizamos aquí con su objetivo fue que lo colocamos en partes como para ver si tenemos todas estas como partes que nos interesan de lo que es el objetivo. Entonces, lo vamos revisando como pregunta por pregunta, que es el primero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ustedes aquí tenían identificar problemáticas en la organización, en los procesos de trabajo, en la cultura y en la estructura organizacional. Entonces, ahí nos queda como bastante claro, ¿no? Que ustedes se van a ir directamente con identificar problemáticas y va a ser en dónde, ¿no? En los procesos de trabajo, en la cultura, en la estructura organizacional. Eso nos queda como bastante claro. Ya en la segunda pregunta, el cómo lo vamos a hacer. Ustedes, por ejemplo, no tienen alguna como forma en la que podrían ustedes identificar las problemáticas, una forma dentro del objetivo que nos colocaron, ¿no? Entonces, aquí sería a través de entrevistas, a través de una encuesta, es decir, mediante una herramienta o estrategia que ustedes están considerando para obtener la información que requerimos o que nosotros estamos colocando aquí, que queremos identificar, en este caso, identificar las problemáticas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es ahí donde nosotros tenemos que considerar este punto. Entonces, en el objetivo iría esta primera parte que ustedes colocan aquí, pero identificar problemáticas, bla, 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 a través de una encuesta, a través de varias herramientas. Entonces, esa parte es la que nos falta colocar aquí en nuestro objetivo. Y viene esta tercera pregunta, el para qué lo vamos a hacer. Ok, entonces aquí hay que colocar cuál es la intención que nosotros tenemos para con el identificar problemáticas. ¿De qué nos va a servir identificar problemáticas? Ah, pues para obtener información que nos permita generar una estrategia adecuada, para, no sé, obtener un panorama más claro de lo que están realizando las personas que están en el catálogo. Y ahí nosotros colocaríamos cuál es la intención que nosotros tenemos para con ese objetivo. Entonces, es un punto que por ahí también notamos que les hace falta para que tengamos como bien claro como por dónde va a ir, en este caso la acción que tiene que ver con la herramienta que vamos a
a aplicar. Y bueno, ya este es como un punto complementario, esta pregunta, pues con el quién los vamos a hacer, ¿no? En este caso es con diversos comercios que colaboran con la Universidad de Querétaro, que es algo que ustedes ya tienen aquí colocado en su objetivo. Pero nos faltarían como estas dos consideraciones que son como muy básicas para saber el cómo y el para qué queremos realizar lo que es identificar problemáticas en la organización. No sé si por ahí quedó claro, tengan alguna pregunta o Neto, quisieras complementar. Bueno, nada más para complementarles, en todo objetivo siempre hay que considerar estas tres preguntas básicas, que es cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, ¿no? Eh, Eso siempre debe ir en un objetivo y ya hay preguntas complementarias como de con quién lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, etcétera, ¿no? Entonces ya esos ya son preguntas complementarias que no son, digamos, una obligación, pero en todo objetivo estas tres primeras sí son obligatorias, ¿no? Entonces, nada más este ejercicio que les estamos poniendo es para que ustedes tengan claro y redacten todavía mejor su objetivo. O sea, no, creo que en relación al contenido nos parece que está adecuado. Ya nada más sería que le agregaran estas dos partes que se identifican, que es el cómo y el para qué, ¿no? Sí, de hecho, cuando revisamos el objetivo fue como muy sencillo irlo desglosando e ir identificando como estos puntos, porque en sí tienen muy claro la acción, ¿no? Que es identificar problemáticas en la organización. Entonces ya eso nos permitió, pues el cómo, pues ya tenemos más o menos dibujado cómo lo vamos a hacer. ¿Para qué? Pues también ya tenemos más o menos la intención. Entonces realmente ya no fue como tan complicado hacer aquí como el desglose, en este caso de estos puntos, porque realmente tienen muy claro qué van a realizar, ¿no? Entonces, sí sería nada más que complementaran como esa parte, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o algún comentario en relación a eso. ¿Ya? Sí, respecto ¿Qué a pasa, lo Bere? que pasa es que pusimos más, no tenemos realmente como muy claro todavía. Pensamos en los instrumentos por la cuestión esta de cómo lo vamos a hacer, pues sí, en entrevista o en los formularios de Google, pero lo habíamos puesto más en estrategia. Igual no sé si la parte entonces de estrategia la quitamos o la desarrollamos más o ahí cómo le hacemos. Este sería que en la parte de estrategia sí van a desarrollar con mayor amplitud eso. Aquí nada más van a hacer como el señalamiento. Ah, lo vamos a hacer a través de tal, de tal forma o de tal, o utilizando tales instrumentos. Nada más es como nombrarlos, por decirlo de alguna manera. Y ya en la parte donde tendrían que desarrollar como la estrategia o la metodología, ahí sí ya tendrían que decir, ah, ok, digamos, estas herramientas incluirían esto, se harían así, o sea, como que se tendrían que extender, pues, en explicar cómo se haría ese proceso. Acá nada más sería como nombrarlo para que esté desde el objetivo, y es que recuerden que todo objetivo es prácticamente una guía de lo que vamos a hacer. Entonces, si desde arriba no comenzamos a nombrar qué es lo que vamos a hacer, es muy probable que eso nos pueda como confundir o llevar a otro lado. Entonces, nada más es como ese. Y creo que no sé si tengan otra duda o podamos como avanzarle al documento. Ok, gracias. Ujú. Okay. Entonces, bueno, continuamos aquí en la justificación. Creo que no realizamos ningún. Sobre la justificación y otros elementos, les pusimos algunas notas o cosas así. En algunos casos, bueno, en su caso sí les pusimos una nota, pero en algunos casos no se las pusimos. Aquí lo que nosotros queremos decirles es que lo que viene siendo la justificación y la estrategia son cosas que vamos a ir revisando conforme vayamos avanzando. Entonces ahí nosotros les vamos a estar como notificando, les hicimos observación a la justificación y entonces ustedes van a recurrir a mirar los, pues sí, los comentarios que nosotros les coloquemos. Pero eso lo vamos a ir haciendo gradualmente, ¿no? Ahorita, para hoy, lo que nos vamos a concentrar es en el objetivo y en las preguntas. Y algo que hay que considerar es que este documento no es que se termine ya esta semana y como comentan, entonces es algo que va a ir en construcción.
Entonces, por ahí les vamos a ir haciendo anotaciones a este tipo de apartados, ¿no? Que tiene que ver con la justificación, en la estrategia, digo, todavía no hay como todavía algo claro, pero por ahí vamos a ir haciendo como comentarios para que ustedes los vayan revisando y vayan haciendo ya sea las correcciones. Y bueno, aquí en la estrategia ya ustedes tienen más o menos algo como planteado, ¿no? Que es una estrategia a través de una entrevista vía telefónica. Es porque todavía nos falta definir cuáles serían para preguntas, digo, para encuestas, cuáles serían para entrevistas. Entonces, todavía no tenemos como bien claro esa parte, ¿no? Entonces, esta parte de la estrategia es algo que vamos a ir construyendo y que de hecho es una actividad que les vamos a dejar por ahí en esta semana. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora viene esta parte de ya las preguntas. Bueno, previamente para analizar las preguntas y ponerles algunos ejemplos, porque no las vamos a alcanzar a revisar todas, nuestra intención de hoy es trabajar con ustedes lo que dura el Zoom, pues, que serían como 40 minutos aproximadamente. Entonces, hasta donde lleguemos pues con esos minutos, em, les queremos como trabajar algunas cosas o compartir algunas cosas que van a estar en relación a cómo estamos observando las preguntas para definir si, digamos, si se quedan o no se quedan, para definir si la estamos generando bien o no la estamos generando bien, si nos va a dar como los resultados que estamos buscando o no. Entonces, para esto estamos colocándoles estos 4 indicadores o cuatro consideraciones. La primera tiene que ver con el lenguaje. Recuerden que pues las personas que tienen negocios no todos son de un mismo, digamos, extracto social, o a veces, aunque seas del mismo extracto social, no todos tienen como, digamos, la misma formación en la vida, etcétera. Entonces, habrá quienes les entiendan que es una misión, visión, una filosofía, habrá quienes entienda que es esta Los cuestión como perfiles de puesto, por ejemplo. ajá, palabras así que son más usadas ya en un lenguaje de trabajo, como de una empresa o cosas así. Y habrá quienes digan, ah, caray, no, pues la verdad ni siquiera sé qué es una misión, ¿no? Entonces, eh, sí hay que tener muy bien en cuenta en cada pregunta que hacemos que el lenguaje se pueda como interpretar perfectamente por parte de quien les va a contestar la pregunta. Si están en una entrevista, eso es muy fácil porque en la entrevista ustedes pueden, la misma pregunta la pueden generar 2 o 3 veces de tal manera que esa persona les pueda entender el sentido de lo que le están preguntando. Pero si lo están haciendo en una encuesta, sí tiene que ser muy clara porque solo la van a poder leer una vez y la van a leer varias personas, ¿no? Entonces, por ahí les vamos a ir, o sea, como vamos a poner los ejemplos, vamos a revisar esa parte del lenguaje. Y bueno, eso está anclado con la segunda consideración que tiene que ver con la parte de que los comercios también son muy diversos, ¿no? Entonces, tenemos comercios que son un changarrito, ¿no? Y que la persona, pues, está haciendo las cosas desde la intuición y que incluso hasta ni se considera una empresa, ¿no? O sea, dice, pues yo puse mi puesto, ¿no? Y trato de sobrevivir y de hacer mi esfuerzo, etcétera. O habrá también personas que digan, no, sí, pues yo ya fui a un curso y me capacité y tengo muy claro que soy una empresa, que soy como nos decía ayer una chica, soy una pyme, este, porque somos menos de 50 los que trabajamos aquí, entonces tiene muy claro el contexto y en ese sentido van a encontrar personas muy diversas y hay que considerar eso, ¿no? O sea, entonces, les digo, la entrevista te permite de repente explorar más a las personas porque les puedes plantear la misma pregunta de distintas maneras, pero si lo piensan para una encuesta, eso significa que van a tener que adecuar muy bien la pregunta de tal manera que las personas que van a ser variadas, pues entiendan muy bien a qué se están refiriendo, ¿no? La otra consideración en la que pensamos que va a ser como de las consideraciones más importantes es entender el tipo de información que la pregunta me va a arrojar. Es decir, yo estoy haciendo una pregunta
¿Qué información pienso yo que me puede arrojar? Y como segundo paso, esa información después para qué me va a servir. Es decir, regresando, bueno, poniendo ya como el primer ejemplo, ¿cuál es su objetivo como empresa? Ah, ok, me van a dar un tipo de respuesta abierta a lo mejor, ¿no? Ah, pues entonces pues, mi Mi objetivo está, objetivo es ser el mejor sandwichero del mundo. ajá, ¿no? Entonces voy a tener 80 respuestas que me digan cuál es el objetivo. Entonces, esa es la información que voy a obtener. Entonces voy a decir, ah, ¿qué tipo de información voy a obtener? Pues mucho discurso al respecto de cuáles son los objetivos de las personas. Ah, bueno, ahora que tengo todo ese mar de información, ¿eso para qué me va a servir a mí? Que yo después les voy a recomendar algo. O sea, ahí es donde se hace importante el objetivo. Ah, pues para después generar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eso que yo pienso que va a suceder después, que es como de capacitarlos o de hacerles una infografía donde venga más ordenado este tipo de cosas, eh, ¿me va a servir esa información o en realidad solo estoy preguntando y lo que voy a tener es un montón de información y no va a servir como de mucho? Ujú. Entonces, a lo mejor sí es importante preguntar sobre el objetivo, no estoy diciendo que no, sino que sería una situación donde tengo que entender qué tipo de pregunta voy a hacer respecto de esto, porque es lo que me permite después decir algo, ¿no? Ujú. Igual Entonces, un tipo, por ejemplo, de ejercicio que nosotros realizamos cuando hacemos este tipo de instrumentos es, es preguntarnos, ¿no? En este caso, ¿cuál es su objetivo como empresa? Entonces es imaginar esa información, ¿cómo la voy a tener? Ah, pues voy a tener todos los objetivos de las 50 personas que me les estoy preguntando, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a procesar esa información? ¿Para qué me va a servir ya procesada? Ah, para ayudarle a cada una de las personas a organizar su objetivo. ¿O realmente solo me sirve obtener la información de usted tiene un objetivo como empresa? ¿No? Y me va a salir un sí y un no. Ah, ok, de 80 personas que me dijeron que, de las cuales entrevisté, 50 me dijeron que sí tenían, ¿no? Entonces eso me va a permitir tener un indicador más claro. Sí, Entonces, si ese es su objetivo, ¿no? Está bien si quisieran tener toda la información de cuál es su objetivo en la empresa y que ustedes tengan como bien claro para qué quieren toda esa información. También está bien, ¿no? Pero es tener más bien claro de qué me va a servir toda esa información que voy obteniendo. Bere, no sé si por ahí querías decir algo. sí, sí, respecto a la pregunta y eso, yo la estaba pensando precisamente para eso, para detectar si la empresa tiene un objetivo al cual se dirige y cómo lo está haciendo. Y sobre ese objetivo, pues obviamente van a ir todas sus demás acciones. Entonces sí lo consideré como bien importante identificarlo para cada empresa en particular, para con fin de eso, capacitarlos adecuándonos a su objetivo. No sé si me explico. Bueno, fue lo que yo pensé, ¿no? ajá, bueno, sí, justo es eso, ¿no? O sea, nosotros ahorita todavía no podemos decirles una observación tan clara porque justo, pues realmente quienes están pensando en ellos son ustedes, además de que nosotros como no tenemos esta formación sobre organización de empresas, etcétera, pues no sabemos cómo para qué, pero esa, digamos, va a ser su trabajo de ustedes, o sea, es el trabajo que ustedes van a realizar, y si sí es pertinente, pues obviamente la dejamos, ¿no? Nada más, a lo que nosotros nos referimos es que ustedes cada pregunta deben de meterla a explorarla desde estas consideraciones para después generar un ejercicio que es el que se van a llevar hoy de tarea, que sería un ejercicio como de discriminación, de decir, si la dejo, no la dejo. Si la dejo, pero necesito modificarla porque el lenguaje no es el adecuado, porque tengo que pensar en que mis eh, proveedores son de distinta formación, porque me, me, este, me, me va a dar tal información y la voy a ocupar de esta manera. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Que después hagan este trabajo de discriminación, pero bueno, no queremos adelantarnos, primero sería como analizar algunas para después dejarles este trabajo. Eh, bueno, eh, referente al último punto, no olvidar que todas las preguntas siempre deben de estar como en dirección al tema y al objetivo.
Es importante que si nuestra parte, si lo que vamos a nosotros a preguntar es sobre la organización, todas las preguntas estén respecto de la organización. Recuerden que hay otros rubros, por ejemplo, está el de jurídico, el de difusión, el de... Comercial. Entonces, ellos también harán preguntas y entonces no es necesario que nosotros preguntemos, por ejemplo, en cuestión de difusión. Usted está como subiendo sus productos a algún sistema de difusión o en redes o qué sé yo. Bueno, eso es muy probable que los compañeros de difusión lo estén preguntando, entonces ya no es como tan necesario que yo me esté ahorita preguntando sobre eso, sino que me concentre más sobre las preguntas que tienen que ver con el tema que me toca y en este caso con la organización. Entonces, les estamos solicitando que tomen muy en cuenta para analizar cada pregunta estos 4 puntos y ya decidir cuál pregunta se queda y cuál pregunta se va. Y el otro ejercicio es qué pregunta se va a ir a generar una encuesta y qué pregunta se va a ir a generar una entrevista. Si todas nuestras preguntas son de encuesta, no importa. Si todas nuestras preguntas son de entrevistas, tampoco importa. O sea, ahorita más bien lo que hay que hacer es ubicar dónde o cómo la puedo aplicar para ya después nosotros el ejercicio que también vemos que va a ser siguiente es generar o un solo instrumento o varios instrumentos para después aplicarlos. Entonces, ese segundo paso no lo podemos hacer hasta no tener claro acá en las preguntas, digamos, si las voy a definir como entrevista o encuesta. No sé si... Entonces, hasta ahorita llevamos 2 ejercicios. El primero tendría que ver con el de someter lo que son cada una de las preguntas a estas observaciones generales, como para ver si son pertinentes, si cambiamos la redacción, si realmente tiene una intención o alguna, o sea, si sí esa pregunta me va a permitir a mí, en este caso, pues llegar al objetivo, ¿no?, que tenemos. Entonces, ese sería el primer ejercicio. Y el segundo es este que dice Ernesto. El colocar en cada una de las preguntas sería para entrevista, sería para encuesta, sería así, ¿no? Y sería con cada una de ellas también definir para qué instrumento sería adecuado preguntar. Entonces, por ahora serían estos 2 ejercicios. No sé si tengan alguna pregunta acerca de las observaciones generales, si les quedaron claras. ¿Sí? ¿No? Todo claro. Creo que todo claro. Ajá. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar a analizar o a generar el análisis de algunas preguntas. No sé cuánto tiempo nos esté quedando, Fabio. No sé, deja ahorita, chico. Pensando que nos quedan alrededor de 10 minutos o quizá menos. Ay, Bueno, perdón. vamos a las preguntas que alcancemos a analizar les van a servir como ejemplo. Entonces ya después ustedes van a continuar el ejercicio con el resto de las preguntas. Igual, si quieres, empezamos con la... Ajá, nos damos con la primera, que es ¿cuál es su objetivo como empresa? Entonces, en relación a la primera consideración, hay que tomar en cuenta en este caso algunas como términos, lo que sería, no sé, objetivo o hasta empresa, ¿no? Retomando que si es que el lenguaje está siendo adecuado, en este caso, para las personas a quienes les vamos a preguntar. Es decir, todos tendrían o comprendían lo que tiene que ver con objetivo, ¿no? O es necesario como explicar en esa pregunta, o es necesario cambiarle lo que sería como por algún otro como adjetivo, o también empresa, ¿no? Porque al final no todos están dentro de lo que sería una empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Recuerden aquí, por ejemplo, que vamos a trabajar con negocios que son pequeños. Entonces, en realidad, si la definición de empresa aplica para todos los negocios en la vida, desde el que está en un changarrito que vende Chicharrones. churritos hasta la empresa transnacional, entonces decimos, ok, sí tiene que ser un concepto o una palabra que es familiar a todos. Pero si sí hay una diferencia entre la empresa transnacional,
el negocio, digamos, también empresarial, pero local. Y también hay una diferencia con los pequeños negocios. A lo mejor habría que pensar en si esa es la palabra adecuada o no es la palabra adecuada. Respecto del objetivo, creo que ahí sí es difícil como moverlo, ¿no? Porque finalmente el objetivo, pues este es el objetivo. Entonces pensaríamos que las personas no tendrían tanta dificultad, aunque si hubiese una manera, o sea, por eso les decíamos, hay que tratar de ubicar si va a ser en una entrevista o en una encuesta. Si va a ser en una entrevista, tenemos la oportunidad de explicarle a una persona cuál es el objetivo. Si en este caso decidimos que es una encuesta, pues vamos a tener que ponerlo como muy claro para que no haya como confusión. En general vivimos en la ciudad, eso el contexto también nos ayuda bastante. Va a ser muy complicado también que encuentren una persona que no sepa que es un objetivo, ¿no? Sí, pero más bien igual y podrían como poner objetivo y entre paréntesis al final nos referimos ¿no? Como explicar Ajá. a qué se está Sí, refiriendo. pueden ponerlo en entre paréntesis justamente, ¿no? Sí, una breve explicación de qué es el objetivo. Y bueno, eso es lo que de la primera pregunta. Ahora, respecto del punto de qué información me va a arrojar, qué información, digamos, me puede servir, ya tiene mucho que ver con esto que nos decías. Ah, bueno, yo lo estoy pensando en relación a que si yo tengo los objetivos de todos, más o menos sé y puedo entender a qué voy a dirigir una capacitación, ¿no? Porque a lo mejor todos quieren ser el más mejor del mundo, pero está chido como objetivo, pero también habría que agregarle cosas a esos objetivos y entonces capacitaría en, en que el objetivo de ser más mejor también tendría que ir acompañado de otras cosas, otras características que también se ocupan en los objetivos. Entonces, todo eso va a depender mucho justo de qué es lo que me va a arrojar. Como les decía Fabiola, si lo pregunto abiertamente, voy a tener la definición de cada objetivo de cada persona a la que le pregunto. Y voy a analizar el objetivo de cada una, ¿no? Ajá, exactamente. Y si lo hago como encuesta, o si lo hago cuantitativo más bien, entonces sería más bien, ¿usted tiene un objetivo como empresa? Ah, pues no, no tengo. Entonces, nada más ahí lo que me saldría es como, pues no sé, el 40% sí tienen, el 60% no, o el 10% sí tienen, el 90% no. Entonces, eso lo que me dice es que mis changarritos no tienen objetivo. Entonces, habría que capacitarlos en que generen un objetivo porque es importante para que su changarro pueda tener una dirección muy clara y una dirección muy clara de hacia dónde quieren ir con Ajá. eso. Y por ejemplo, no sé, se puede complementar esa pregunta con un ¿por qué no tiene objetivo? ¿No? Igual y eso también me interesa saber, ya que estoy sabiendo que sí tienen y no tienen, el por qué no tienen. Ah, porque no sabía que era importante tener claro un objetivo, ¿no? Porque, no sé, ya podemos definir como una serie de porqués, pero al final es algo que puede también corresponder como a la primera pregunta y que ese análisis me va a permitir generar algo dentro de lo que me interesa, ¿no? Entonces, ese es en sí como esto, por eso es que les decimos que tengamos bien claro como el objetivo, porque eso nos va a permitir decidir, ok, sí me interesa esto, tener toda esa información y la voy a analizar y eso me va a permitir generar ciertas capacitaciones, no hay problema, ¿no? Pero si realmente pues acotarlo también me va a funcionar porque lo voy a dirigir hacia este otro lado, pues creo que también está bien. Entonces realmente es lo que tienen que hacer con cada una, ¿no? Ajá, Entonces, entonces, perdón, el cuarto punto, analizando esta pregunta, les ayudaría en una cosa muy, muy sencilla. Si yo pregunto a las personas cuál es su objetivo como empresa, de entrada, saber cuál es el objetivo, si tiene pertinencia o no con el tema de organización. No, pues que sí tiene pertinencia. ¿Por qué la tiene? Ah, bueno, pues es que si yo sé el objetivo, puedo transmitírselo digamos, a mis trabajadores y puedo generar una organización mucho mejor porque todos vamos a saber hacia dónde va el negocio. Ah, bueno, entonces sí es importante la pregunta que estoy haciendo. Entonces, un poco ese sería el ejercicio con cada pregunta.
bueno, si quieren pasamos a otro ejemplo para que esto vaya quedando mucho más claro. La segunda es, cuenta con una misión, visión o filosofía dentro de su organización. De ser así, especifique. Y Bueno. de igual forma. Sí. De igual forma, nos damos primero con la primera consideración, ¿no? El lenguaje que está usando en las preguntas pues es adecuado para las personas a quien nos vamos a dirigir. Nos entenderían al decirle misión, visión o filosofía dentro de la organización, ¿no? Entonces es como sí considerar si es entendible lo que yo estoy preguntando. Y esto tiene que ver de igual forma con el contexto, ¿no? Las empresas, los negocios, las pymes, los pequeños locales a quienes nos estamos dirigiendo, tiene cabida que nosotros le preguntemos si tiene misión, visión o filosofía dentro de su organización. Sí. Y aquí esta pregunta en relación incluso al tercer punto ya les puede como ir dimensionando si estamos como siendo claros con también incluso con los mismos conceptos. Si nada más me interesa saber si cuentan o no cuentan, entonces quiere decir que quienes me digan que sí tienen una cultura más apegada ya a lo que viene siendo tener claro de que tengo una empresa, de que soy comerciante, de que soy proveedor, o sea, es decir, ya por lo menos se chutaron aunque sea un De YouTube. un tutorial de YouTube, ya por lo menos, y ya tienen idea de que eso por ahí va, ¿no? Pero si les, obviamente si muchas changarros les dicen que no, porque aquí es cuenta o no cuenta, ¿no? Entonces, pues ya ustedes después van a pensar en, bueno, esto que les decíamos, 50% nos dijeron que no, entonces tendremos que hacer una capacitación donde considere que el objetivo, que la misión, que la visión, la filosofía son importantes para tener muy claro cómo nos vamos a organizar como negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve como, incluso retomando el cuarto punto, pertinente lo que estamos preguntando. No sé si... Y de igual forma, ¿no? El especifique qué información nos va a resultar, pues la misión, la visión y la filosofía de cada una de las empresas a las que nosotros les preguntemos. Entonces, esa información realmente nos está sirviendo para el objetivo que nosotros queremos, el tener toda esa que al final vamos a analizar. Entonces, es ver desde esa perspectiva, ¿no? Realmente consideramos que sí, porque es necesario tener cada una para pues, enfocar la capacitación desde bla, 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 está justificado, pues, entonces la dejamos así, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo nos quede, Fabiola. Como 4 minutos. No sé si, bueno, yo creo que hasta aquí le llegaríamos en relación al análisis de las preguntas y si pudiéramos como dejarles el trabajo, ya sería como platicarles en qué consistiría lo que harían en esta semana. Ajá, sí, me voy a pasar a la carta descriptiva, disculpen. Sí, no te preocupes. Okay. Entonces, como les comentábamos, para esta semana tenemos consideradas lo que son una serie de actividades que tiene que ver con la revisión de este documento. Les comentábamos que vamos a hacer 2 ejercicios, ¿no? El primero sería ya el de discriminación, que tiene que ver con la revisión de estas consideraciones que ya les explicamos hace un momento. Entonces ya veríamos qué preguntas se quedan y ya cuál sería la redacción que nosotros estamos considerando adecuada, ¿no? Ahí haríamos como ese ejercicio. Como número 2, vamos a identificar cuál iría para entrevista, cuál iría para encuesta, ¿vale? Ese sería como el segundo ejercicio que ya por ahí ya se los explicamos. Ok. Ya cuando tengamos listo ese ejercicio, nos vamos a pasar a un tercero. Este tiene que ver con el revisar los documentos de los demás compañeros. Ya cuando nosotros tengamos nuestro documento, que lo vamos a dejar también en el Google Drive, revisamos los documentos de los otros compañeros y vamos a ver si existe como alguna coincidencia en una pregunta.
Es decir, alguien el de administración está colocando la pregunta de usted cuenta con visión, filosofía, y es la misma pregunta que yo estoy haciendo de la misma forma. Entonces, ya que tengamos identificado que ellos están haciendo la misma pregunta, vamos a poner abajo de la pregunta la justificación del por qué nosotros estamos considerando que nuestra pregunta tiene que ir en el ejercicio que nosotros estamos haciendo y qué queremos encontrar con esa pregunta. ¿Vale? Entonces, vamos a colocar así en la parte de abajo cuál es la intención de la pregunta que estamos realizando. En nuestra pregunta, no en la de los compañeros. Nada más identificamos y ya en nuestra pregunta colocamos eso. Esto va a tener mucho que ver con lo que nosotros vamos a realizar posteriormente. Ya una vez que ustedes hagan estos ejercicios, nosotros vamos a revisar y bueno, entre todos vamos a decidir si las preguntas son iguales, pues quién o en qué rubro la dejamos. O incluso nosotros lo que vamos a revisar es si coinciden, es probable que nada más apliquemos una pregunta y ya decidiremos quién la aplica. Pero si son distintas las nociones de la información que yo quiero obtener, pero estamos haciendo la misma pregunta, entonces desde ahí mismo quiere decir que la redacción a lo mejor no la estamos haciendo de la forma adecuada, porque sería que la redactáramos para que coincida con los objetivos que nosotros estamos buscando. Y en su caso, los compañeros que también están buscando otra cosa, tendrán que redactarla de esa manera, ¿no? O sea, para que a ellos les sirva. Entonces, ahí vamos a ver si es hacer una sola pregunta o si es hacer dos, pero que se entienda perfectamente que estamos preguntando cosas distintas. Entonces, ahí eso es lo que vamos a checar en ese momento. Y bueno, proponemos que esto se entregue para el lunes como máximo a mediodía, ya que tengan sus documentos con estos ejercicios en la plataforma de Drive. Así que les recomendamos que se pueden quedar a trabajar posterior a esta videollamada, o si quieren hacerlo mañana, o si quieren hacerlo el lunes a las 11:30. Ahora sí, esa consideración de ustedes. Ajá. Sí, no se les olvide que pues estamos trabajando con sus ritmos y sus tiempos. Entonces ya ustedes pónganse de acuerdo en qué momento quieren hacer los ejercicios. Nosotros visualizamos que